siempre presente para cuando lo necesite. Esta presentación, obviamente su título, como bien lo dijeron al inicio, trata de un estudio especial que estamos elaborando la doctora Dani y yo en cuanto a buscar la creación, o más bien de aglomerar una tesis unificada de los elementos de la responsabilidad, no tan solo a nivel fiscal, sino la responsabilidad a nivel tanto disciplinaria, fiscal y en general patrimonial, a la que se ven abocados los servidores y funcionarios públicos y en algunos casos los particulares que estén de alguna manera coadyuvando o ayudando la tarea que tiene el mismo Estado. En este punto especialmente, o en esta disertación, me permitiré referirme casi que específicamente en lo que es a la responsabilidad fiscal. No sin antes pues, dejar como de lado también la idea de que tangencialmente vamos a hacer referencia a otros aspectos. Bueno, esta investigación o este estudio nace en virtud de las ideas que venimos trabajando desde hace mucho rato en la red BIDOC y de la mano también con el Centro de Estudios Jurídicos e Interdisciplinarios CJ y Académico, de la cual también hago parte y la doctora Dani también hace parte. Venimos desarrollando una idea del estudio de los procesos sancionatorios que existen en el sistema normativo colombiano y cómo estos afectan de alguna manera el devenir diario de las actuaciones del Estado. ¿Qué quiere decir con esto? En Colombia, digámoslo así, nos encanta la creación de normas. Aquí aparece un evento especial y creemos una norma nueva, una norma nueva. Hemos hecho más o menos un estudio y revisando algo de doctrina y jurisprudencia y hemos logrado determinar que existen por lo menos más de 80, 90 procesos sancionatorios en Colombia. Uno de ellos específicamente es el proceso de responsabilidad fiscal, ¿cierto? Este procedimiento es algo pues, común, cotidiano y pues lamentablemente siempre se ve abocado a una respuesta o por lo menos a una sanción patrimonial, tristemente al final que lo tiene que sufrir el Estado. Obviamente la corrupción de alguna manera ha afectado la suerte de todo lo que ocurre en nuestros, pues, y creo que no me someto solamente a decir lo que en Colombia, creo que es algo común en todos nuestros países. No sé si de alguna manera todos aquí nos vamos a sentir identificados con lo que pasó hace unos años, con ese evento lamentable de corrupción a nivel internacional, que fue la constructora brasilera, que logró permear las altas esferas de los varios estados que hay, por lo menos en Latinoamérica. En Colombia no fue ajeno a esto, Perú no fue ajeno a esto, y la pregunta es, ¿qué ha pasado con estas investigaciones? ¿Qué se ha logrado adelantar con esto? Me preocupa en gran medida es que nuestro sistema jurídico está muy politizado, está un poco afectado por muchas situaciones. Pero bueno, en cuanto a lo que a nosotros nos interesa acá es el estudio de cada uno de estos elementos para que la suerte de estos procedimientos lleguen a un buen puerto. Es decir, desde nuestro ejercicio profesional, tanto la doctora Dani y pues quien habla, hemos tratado de velar como por el respeto de los derechos de los investigados. Claro, eso está. No significa que uno siempre está buscando el grado de, digamos así, de irresponsabilidad, no, sino que en un Estado social de derecho, que es en el que estamos por lo menos en Colombia y en el que vamos a estar abocados por lo menos desde nuestra constitución política, si tengan muchas reformas, es algo necesario. Anteriormente se sostenía que estábamos nosotros bajo un Estado pues de derecho, simple, la legalidad como principio base de todo, el principio de legalidad, la seguridad jurídica, y hasta ahí llegábamos. Posteriormente, nosotros nos vimos abocados a un Estado un poco más garantista, más protector, más veedor de las situaciones realmente que afectan a las personas. Y desde ahí empezamos a hablar, bueno, ¿cómo vamos a tratar de combatir la corrupción? ¿Cuál es el fin mismo del Estado? Cuando nosotros empezamos a mirar en sí mismo cuál es el fin del Estado, pues la misma Constitución lo dice. El problema es que eso se queda muchas veces como en simples palabras, se queda en simples, en simples comentarios políticos y en campañas políticas. Realmente el Estado no es ajeno a las realidades que vive una persona, por más bajo que esté en el sistema social, es la persona que más atención debe tener. También es algo muy importante resaltar.
La corrupción dentro de las altas esferas que se ven a nivel estatal no solamente son desde el punto de vista del Ejecutivo, se ven también desde el punto de vista del Legislativo y pues lamentablemente hay que decirlo, desde el punto de vista judicial, nuestro sistema normativo colombiano se ha visto muy, muy permeado de la corrupción. Basta con decir que hace unos años, o pues, creo que todavía vivimos ese flagelo, estamos hablando de un cartel de la toga, donde altos magistrados de la Corte de Cierre para la jurisdicción del ordinario, la Corte Suprema de Justicia, hacían parte de una red, pues, pero vulgarmente, digamos así, una red de corrupción, de cambio de favores, etcétera, etcétera. La corrupción es un flagelo fuerte y es algo muy importante. Esa corrupción no es solamente en una esfera pues alta. La corrupción tiene algo que ver desde el simple hecho más bajo, el simple hecho de eh, yo no hacer la fila y sencillamente decirle a la niña de la caja, permítame, yo paso primero. Eso es un acto de corrupción. Si bien no tiene una trascendencia o una connotación grave, es un acto de corrupción. El simple hecho de una persona, no sé, estar en una biblioteca pública y quedarse con un libro y simplemente no devolverlo, eso también es un acto de corrupción, aparte que también constituye una conducta criminal. Y pues ni más faltaba, los actos a gran escala de corrupción son aún mucho más grandes. ¿Qué digo grandes? Pues grandes obras de infraestructura que los sobrecostos son del 300% o sencillamente gastos innecesarios. eh, a veces que uno escucha que los magistrados se fueron de paseo y no están trabajando, que los ministros se fueron a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Aún más, es mucho más triste cuando uno percibe que en la época actual en la que vivimos, que es nuestra época de pandemia, donde efectivamente hay que buscar una eficiencia en el gasto y en el recurso público, nos vamos a dar cuenta que ni siquiera en estos tiempos la corrupción se ha calmado. Antes la corrupción ha estado alborotadísima, ha estado inquieta, dinámica. Eso es, pues, es incómodo. Actualmente hay varios alcaldes que están siendo investigados, están siendo perseguidos porque se aprovecharon de la contratación pública, se aprovecharon del erario público, buscaron beneficios, buscaron muchas ventajas ajenas a la realidad. Lo primero que quiero manifestar y que sea puntual para esta charla es que siempre que estemos hablando de gestión fiscal, vamos a estar hablando no de una simple inversión económica, no es simplemente gastar por gastar, no. Ese gasto debe tener una finalidad. Como ahorita lo pudieron observar en la presentación, el artículo segundo de nuestra Carta Política, la de Colombia, la de 1991, nos dice que el Estado debe garantizar la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos. Y más allá de ello, no solamente la de los ciudadanos, sino también el erario público, porque finalmente nosotros somos los que tenemos el poder, nosotros somos los que detentamos la soberanía, o sea, el erario público realmente es de nosotros. Y eso no se diferencia en realidad de los otros estados latinoamericanos. Todos los estados tenemos una, por lo menos una ideología constitucional muy parecida. Algunos pues reciben esa cultura jurídica constitucional de la experiencia francesa, otros de la experiencia española, algunos tienen en cierto modo influencia de los Estados Unidos. Y bueno, digamos lo que nuestra cultura colombiana ha ido ganando mucho terreno en eso, que pues prácticamente podríamos decir que somos como fuertes en el área, pero aún así nos falta demasiado. Planteo una pregunta para cerrar este primer punto. Es si realmente la corrupción puede ser controlada, puede ser vigilada, puede ser sancionada tan solo por la expedición de normas, o si realmente, ahí sí viene la pregunta, el problema entonces es de educar en principios y valores a la sociedad. Pues esa pregunta me la vengo realizando hace varios años en mi función, no solo como abogado, sino también como docente, como director de semilleros y literalmente, pues digámoslo así, como formador de mi relevo generacional. Ya nosotros vamos de salida y las futuras generaciones son las que están ahí batiéndose en las aulas de clase para afrontar estos problemas. Realmente nosotros como docentes tenemos una carga muy fuerte ahí, o nuestra labor simplemente es implantar conocimientos. Yo me adelanto a esa respuesta y me atrevo a decir que
antes de uno crear excelentes abogados hay que crear perfectos ciudadanos, aunque la perfección sería un poco pues, ilusoria, pero digamos lo que esa es nuestra finalidad, crear ciudadanos de bien. Bueno, para iniciar esta actividad o esta disertación, debo establecer un punto, por lo menos desde el punto de vista normativo, y me atrevo a decir que va a ser la presentación propia de todas las culturas jurídicas de la región. Nosotros tenemos tres poderes públicos que lo podemos decir que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Eso está claro. Existen a su vez unos órganos intermedios. Esos órganos, esos órganos intermedios, vamos a decir que son órganos de control. Lo que podríamos decir que son esos órganos que están mediando en las actuaciones de estas funciones, la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial. Hablo de funciones y no tanto como del poder público como tal, porque bien ya lo vamos a ver. El legislativo en algunos eventos o en algunos momentos va a ejercer funciones administrativas o funciones judiciales. Igualmente, el poder público judicial en algunos eventos va a poder detentar una función administrativa y también hasta una función judicial, bueno, perdón, legislativa. Y asimismo lo va a tener el Poder Público Ejecutivo. Entonces, creo que es más técnicamente la mención de funciones. Cuando nosotros hablamos de estas funciones, tenemos que hablar siempre, siempre, siempre que la función administrativa está mediada de unos principios. Esos principios los vamos a encontrar en nuestra carta política, el que están viendo en pantalla, y no son los únicos, eso también lo aclaro, pero vamos a decir que son los principios constitucionalizados o por lo menos positivizados en la misma carta, que sería el de la moralidad, que es el que más me interroga a mí. Moralidad, ¿qué sería la moralidad? ¿Para qué sirve la moralidad? Ahí volvemos al cuento de los principios, ahí volvemos al famoso debate, el de, pues, que si la moral tiene algo que ver o no. Yo me atrevería a decir que la moral tiene mucho que ver con la función administrativa. No hacemos nada teniendo un buen sistema normativo si tenemos unos ciudadanos que no sean morales, que no respeten una igualdad, que no respeten la condición humana, que no dignifiquen al destinatario de la norma, o sea, a nosotros, a los, ni siquiera igual ser humano, como ayer como lo decía el miércoles el doctor Hernán Silgado, nosotros no somos los únicos acá, en realidad vamos a hablar de los seres vivos, en realidad tenemos que hablar de una protección del medio ambiente. Espero que sí se diga así, doctor Hernán, medio ambiente, que después no me entre ahí como a criticar un poco. Bueno, dentro de nuestro sistema normativo ya sabemos que las funciones administrativas tienen varias formas de manifestarse, varias formas de verse. Cuando nosotros estamos hablando de la función administrativa, tenemos que hablar puntualmente de cómo o de qué manera esa función administrativa es controlada. Cuando un funcionario público, un servidor público o alguna persona que le está colaborando al Estado en cualquiera de sus esferas, abro paréntesis grandote, puede ser un particular que esté en determinado momento colaborándole al Estado con una función. Digámoslo aquí, las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio son particulares, en realidad son agremiaciones de comerciantes que le ayudan al Estado a administrar, en cierto modo, una partecita, el régimen de las sociedades, el régimen de cómo se organizan ellos, o también vamos a decir, van a existir algunos particulares que van a tener una gestión fiscal, les van a entregar un rubro o un erario económico para que ellos lo puedan administrar. Es el caso en la contratación pública, que algunos particulares puedan sencillamente administrar recursos. Sí, claro, cuando les dan los anticipos en las famosas obras que hacía cierta constructora de Brasil, hombre, sí, esos recursos se iban era como espantando, espantando, espantando. Y volviendo a abrir otro paréntesis, es muy particular que en nuestra cultura latinoamericana vemos que a veces es duramente sancionado al ciudadano de a pie, al ciudadano que cotidianamente pues tiene una vida, digámoslo así, normal, y lo sancionan de una forma muy rigurosa, y uno ver personas que tentaron un cargo público que en realidad es una dignidad, pues representar a todo el conglomerado social y que sus penas sean a veces como irrisorias o que a veces salgan más temprano o que uno diga, bueno, ¿y aquí qué pasó? Y no pasa nada más de un reproche. Tampoco estoy diciendo que lleguemos al grado como está, por ejemplo, China,
que aquel corrupto sencillamente se va pues, a la pena capital. Pues tampoco estoy diciendo que lleguemos a ese punto, porque pues, nuestro sistema normativo no lo permite y tampoco yo estaría como abocado a ese tipo de ideas. Bueno, este tipo de conductas eh, se ven abocadas a varios tipos de control. Estos variados tipos de control, vamos a decir, son controles en cuanto a su función en el control o en la gestión fiscal. También vamos a decir que es una especie de control a nivel de cómo se comporta ese servidor público, y también vamos a decir que desde el punto de vista penal existe un control. Cuando digo estos controles es que una sola conducta puede activar varias esferas del derecho. Y desde aquí quiero plantear lo siguiente. Cuando nosotros planteamos la teoría sistémica o digamos así, la teoría unitaria de la responsabilidad, lo que queremos propugnar es por lo siguiente, que todo tipo de responsabilidad es en esencia un mismo hecho que puede activar varias frentes, varias actuaciones. Una actuación puede resaltar un tipo penal, el Código Penal empieza a accionar, nuestra Fiscalía General puede accionar, o puede iniciarse un proceso disciplinario que sería en cabeza de la Procuraduría, quien va a investigar esa conducta de ese funcionario, o también puede activar un control, que es el control de si se hizo una gestión pública, una gestión económica, cómo se hizo, si se invirtió bien o si es un bien que no se le está dando un buen uso. Aquí ya entraría la Contraloría y digo, en líneas generales la Contraloría entraría a investigar. Cuando ellos investigan, ellos tienen que hacer un análisis profundo. Como les venía diciendo anteriormente, la legislación en Colombia es grande, es bastante. Existen, de hecho, en pandemia, la presidencia, como tenía facultades excepcionales para emitir decretos ley con fuerza vinculante, sacó o emitió unos decretos que, pues la verdad, para mí carecen un poco de control. Buscaban era como hacerle un poco el quite a los controles administrativos y a los controles como tal. Pues yo no estoy de acuerdo con eso y les aclaro, no me gustan ese tipo de evasiones, ¿no? Es que aquí estamos hablando de lo público. Bueno, las normas principales que podemos tener en Colombia, tenemos la ley 610 del año 2000, que es la ley por lo menos vigente en cuanto a la responsabilidad fiscal y da unas conceptualizaciones muy importantes para este asunto. Tenemos también la ley 734 de 2002. Si bien es cierto, ese es el código disciplinario único que en teoría no debería estar existiendo porque ya tenemos la ley 1952, que es el Código General Disciplinario, todavía no puede entrar en rigor esta norma. Entonces, tenemos una ambivalencia en las dos normas vigentes, de alguna manera están rigiendo. Y tenemos también la ley 1474. Esta es una ley que extrañamente dice que busca atacar la corrupción, la prevención del gasto de lo público, hizo unas modificaciones en cuanto a los procesos de asignación de responsabilidad fiscal y los procesos de asignación de responsabilidad disciplinaria. Y bueno, entró a regular una parte, pero más en cuanto a lo procesal. Sí, importante, nos dio unos mecanismos más ágiles y más técnicos para poder vigilar y controlar. Ahora, les voy a plantear dos líneas generales. Les voy a explicar primero el control fiscal o el control de la gestión fiscal y un poco el control en cuanto a lo disciplinario para hacer una especie de paralelo en estos dos tipos de procedimiento de asignación de responsabilidad, tanto disciplinaria como fiscal. Hay que advertir lo siguiente. Desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, se ha creído o se ha pensado que desde allí empezó la constitucionalización del derecho. Eh, yo de pronto me separo un poco de esa línea y me atrevería a decir que esa constitucionalización no es algo tan nuevo, ¿no? En realidad eso es más antiguo. De hecho, nosotros estamos muy contentos pensando que, por ejemplo, la labor de nuestra Corte Constitucional, que se encarga de hacer un control normativo a las leyes que expide el Congreso, es algo novedoso, ¿no? En realidad eso ya venía desde hace muchos años. Hace muchos años eso ya existía, la famosa acción de inconstitucionalidad o de la excepción de constitucionalidad, eso ya existía desde el año 1910 aproximadamente. Es más, hay un estudio del doctor David Mendieta, que lo pueden encontrar en internet, donde él hace un estudio de la acción de inconstitucionalidad y él demuestra que de hecho el sistema normativo colombiano se adelantó muchísimo
a lo que Hans Kelsen hizo en cuanto a la denominación del legislador negativo, donde existía una especie de supercorte ajena a los tres poderes públicos normales, que se encargaba de dejar por fuera del ordenamiento jurídico cierta normatividad. O sea, nosotros nos adelantamos un poco a esa posibilidad, entonces no es algo novedoso, eso ya existía. Tan solo que ahora, digámoslo así, entró como en una moda y tiene una fuerza vinculante un poco más rigurosa. Partiendo de esta idea, hay que decir que todo procedimiento de alguna manera de cualquier esfera del Estado debe estar permeado de los principios mínimos de respeto a la dignidad humana y a un debido proceso. Y recuerden que el debido proceso es un macro principio que en sí conlleva otros montón de principios que lo vamos a ver más adelante cuando veamos el proceso de asignación de responsabilidad. Dentro de la organización de asignación de la responsabilidad disciplinaria, vamos a encontrar que existe el Ministerio Público, digámoslo así, el Ministerio Público en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, que a su vez se va a apoyar de la Defensoría Pública y de unos personeros, digámoslo así, que su responsabilidad o por lo menos su competencia o su capacidad de actuar, digámoslo así, en términos de derecho privado un poco, tiene que ver es con el ámbito territorial. La Procuraduría es a nivel nacional y va a tener obviamente asistencia y apoyo de algunos entes municipales. El personero tiene funciones disciplinarias que va a funcionar para su respectivo municipio. Igualmente, cada entidad pública va a tener una oficina de control interno. Claro, la función de ellos es de la mano. Tengan mucha atención que la relación de estos tipos de control tiene injerencia en el otro. Si una persona fue sancionada disciplinariamente, tiene mucha importancia en el proceso de responsabilidad fiscal. Más adelante les explicaré el por qué. Ahora sí, en cuanto a la organización del sistema de control a la gestión fiscal, primero vamos a ver una forma de cómo la vamos a organizar. Primero va a existir un órgano de control a nivel nacional, que está la Contraloría General de la República. Obviamente es un órgano pues intermedio de control, no pertenece a ningún poder público y su competencia, digámoslo así, es a nivel nacional, pero si ellos lo consideran pueden abocar conocimiento de asuntos particulares, porque ellos tienen una función también de coadyuvar. Igualmente van a existir unas contralorías departamentales y van a existir unas contralorías municipales o territoriales. Más o menos explico rápidamente. Colombia es un estado que está distribuido territorialmente por un estado que está compuesto de departamentos y los departamentos están compuestos de varios municipios. Esa es la estructura. A nivel pues como nacional vamos bajando. La nación o estado como tal, vamos a hablar de un departamento y por debajo están los municipios, en ese orden. Así vamos a entender las competencias de las contralorías. Igualmente, existe un órgano independiente a la Contraloría que se va a permitir coadyuvar, es decir, aportar a la labor que tiene la Contraloría General de la República como órgano de control intermedio y de hecho también le va a hacer una especie de control a la misma Contraloría y se va a llamar la Auditoría General también de la República. Pero ellos es más bien del control y pueden coadyuvar, pueden verificar qué pasó acá, qué no pasó acá, recordando siempre que la inversión no va a ser caprichosa, la inversión siempre tiene que respetar al artículo 2 de la Constitución, es decir, la finalidad propia del Estado social de derecho, la vigencia o la supervivencia de los derechos mínimos de las personas, la vida, honra y bienes, todos sus derechos fundamentales. Que hicimos una escuelita, esa escuelita va a significar el respeto de los derechos a la educación que tienen en un corregimiento, en un municipio alejado de toda la cabecera. Eso es lo que quiero que entendamos. Ahora bien, ¿cómo puede entonces manifestarse esa administración pública? ¿Cómo la administración pública o cómo ese poder público correspondiente con funciones administrativas se va a manifestar? Lo primero que tenemos que decir es que lo va a hacer por medio de actos, hechos, operaciones o contratos. Lo más común que nosotros vamos a ver son los contratos. La contratación pública es algo que me atrevo a decir que a nivel internacional todos los estados tienen mucha regulación a la contratación. Por ejemplo, para contratar obras de infraestructura es donde uno más ve dificultades. Colombia hace unos años viene afectada por el flagelo de la corrupción porque la contratación eso es
siempre son los mismos con los mismos y siempre termina siendo una función un poco complicada. Entonces empecemos primero por los contratos. Vamos a decir que los contratos son esos acuerdos de voluntades donde uno de los sujetos integrantes o importantes va a ser el Estado. El Estado siempre va a estar ahí en cualquiera de sus manifestaciones. No estoy diciendo solamente el Estado a nivel nacional, sino el Estado como una entidad pública, una empresa que preste servicios públicos, etcétera, etcétera. Y es un acuerdo en el cual ellos determinan la realización de una obra de infraestructura, una interventoría, que es la vigilancia a los mismos contratos, unos diseños, por ejemplo, de una obra, o la prestación de servicios, eso es la contratación. Cuando nosotros estamos hablando de los hechos, vamos a hablar es que se materializa una conducta dañina donde el Estado es susceptible de verse abocado a una demanda de responsabilidad. El Estado tiene que salir a responder, pero no existe voluntad alguna por parte del Estado. Tenemos ahora los actos y las operaciones. Los actos y las operaciones se van a asimilar un poco. Vamos a decir que los actos jurídicos o los actos administrativos es la manifestación propia de la administración pública o del ente público, del poder público, con funciones administrativas para crear de alguna manera consecuencias jurídicas. Verbi, gracias. Si mencionamos, por ejemplo, al Consejo Seccional de la Judicatura que en época de pandemia entonces le toca comprar un software especial para que los juzgados puedan funcionar. Hombre, o aquí hay que comprarle sillas a los jueces porque no tienen sillas cómodas en sus hogares. Tienen que abrir un proceso de contratación. Para esos procesos de contratación, pueden verse abocados a contratos o actos administrativos, o pueden verse abocados a muchas situaciones. O mediante los actos que le permiten el ingreso no a ciertas personas a los despachos judiciales. Ese tipo de situaciones son los actos. Y las operaciones, vamos a decir que son los mismos actos administrativos, pero que en sus efectos jurídicos superan el cometido del mismo acto, ¿cierto? Por ejemplo, que hay una marcha, no sé, porque estamos en contra de que cambien los impuestos y los suban, entonces salen a la marcha y el alcalde o el presidente envía a la fuerza pública a controlarlos. Y era una cosa es el control, otra es enviar a la fuerza pública al maltrato y a golpearlos y a que pasen cosas. Eso es una operación, cuando ese acto administrativo es superado en sus efectos como tal. Bueno, esa es la forma como se manifiesta. Yo me atrevería a decir que el grueso de las situaciones que son anómalas se van a dar por contratos y por actos, ¿cierto? Como ya lo veníamos diciendo, estos son los órganos de control y las funciones propias de control que tiene a la gestión que tienen las contralorías y la misma auditoría, lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Una vigilancia del patrimonio de lo público, y digo vigilancia es permanente, permanente. La Contraloría General de la República aquí en Colombia maneja dos tipos de control. Y aclaro, los controles son posteriores, ¿cierto? O por lo menos concomitantes. Pero controles anteriores, un poco complicado, ¿cierto? Porque si nos demoraríamos mucho en la gestión contractual. Digo posteriores, es que la entidad pública, por medio de la prevención general, de los reglamentos, manuales de contratación y de toda la reglamentación que existe para hacer la contratación y obviamente las sanciones penales y disciplinarias, tiene que saber cómo tiene que actuar. Entonces, la Contraloría tiene que adelantar controles en cómo se está haciendo esa inversión. ¿Quién determinó que este pliego de condiciones era lo más ajustado para determinada obra? ¿O quién dijo que estos materiales eran los mejor? ¿O quién dijo? Eso es lo que tenemos que empezar a mirar. Esa vigilancia permanente a lo público. O, por ejemplo, hay una cosa muy particular y es muy ignorado por los entes públicos y es que siempre debemos velar por un medio ambiente sano. Eh, en los procesos de contratación, generalmente cuando vamos a hacer una obra de infraestructura, hay que buscar la manera donde ese gasto público se haga de la manera que nunca se llegue a afectar el ambiente. Que si tenemos que hacer, por ejemplo, una hidroeléctrica, una represa o algo, hay que buscar la manera que no llegue a afectar el medio ambiente. O si lo va a hacer, hay que buscar obras para mitigar ese gran daño. Eso es uno de los controles que digo yo que son muy ignorados porque la gente, o por lo menos los operadores jurídicos, desconoce mucho esta situación. Igualmente, la Contraloría se encarga de establecer la forma
por ejemplo, de rendición de cuentas, de cómo se presentan los informes, de cómo hacer una gestión. Hay un programa, un software especial que maneja la Contraloría que se llama Gestión Transparente. En esa página de gestión transparente se van a cargar procesos de contratación, diferente a otra página que se maneja, a una página web donde se van a cargar los procesos de contratación. Eh, la Contraloría hace una gestión permanente y esa gestión permanente es verificar que se cumplan requisitos, que se cumplan documentos, que se cumplan con todas las condiciones habilitantes para poder contratar o trabajar con el Estado. Y por último, la función que es hoy la que más nos va a importar es la función de determinación de la responsabilidad fiscal. Para iniciar este punto, primero tenemos que mirar qué es la gestión fiscal. La gestión fiscal es definida en la ley 610, en el artículo tercero, la ley del 2000, la que les mencionaba. Esta ley, la 610, nos plantea una situación. Y la situación es que uno siempre piensa que la gestión fiscal es cómo nos estamos gastando el dinero público. Y pues sí, eso es una parte importante de nuestra gestión pública. Pero no es solamente es esto, es el simple hecho de, hombre, los bienes que ya tenemos, cómo los estamos utilizando. Si los estamos utilizando de la misma manera. Puntualmente, cuando estamos haciendo la gestión fiscal, los funcionarios del despacho están haciendo buen uso de los bienes, por ejemplo, las camionetas o de los computadores, o cómo funciona esto, qué medidas de prevención y cuidados están tomando. Me atrevo a decir que gran parte de los funcionarios públicos que pertenecen a las autoridades territoriales, municipios, departamentos, etcétera, cometen muchos errores en esto porque no hay un buen sistema de gestión de control, por ejemplo, en el inventario. Pues en el inventario aparece que hay como 20 computadores y después van a verificar y hay 5. Y bueno, ¿y qué pasó con los otros 15? Ah, los dimos de baja. ¿Cuál fue el control? ¿Cómo se hizo el sistema de control? Todo esto puede connotar de alguna manera una responsabilidad fiscal. Y obviamente, hay un principio en la contratación pública que los llamamos que es el principio de la planeación. Todo lo que se haga en lo público debe estar mediado por un buen principio de planeación, una proyección. Cuando un alcalde, un presidente o un gobernador se instala o por lo menos se posesiona en su cargo, tiene un programa, un plan de gobierno. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer en estos próximos 4 años de gestión? Que es los periodos aquí constitucionales y legales para que funjan como representantes de la sociedad. Esto realmente, pues, a veces se ve como en mera campaña política y cuando ya son posesionados se dispersa un poco la idea. Hay que jugar con el siguiente concepto. Siempre tenemos que respetar los fines del Estado y obviamente recuerden la función pública y su principialística, la moralidad. Porque de entrada les voy a decir, ¿ustedes ven un poco complicado que el alcalde o el representante de un ente territorial permita utilizar una maquinaria, no sé, maquinaria para construir, para que le organicen la calle que justamente pasa al frente de su vivienda? Eso sí constituye realmente un detrimento fiscal. Esas son situaciones que uno tiene que empezar como a determinar, verificar y como establecer. Eh, ¿Existe un tiempo límite para realizar un control o auditoría a un servidor público? Sí. Más adelante voy a hablar un poco en cuanto al régimen de prescripción y de caducidad en la gestión de lo público. Pero sí me atrevo a decir lo siguiente, y de entrada lo digo, creo que era William. Este control tiene que ser permanente. O sea, esta función de la Contraloría es solamente esa, vigilar permanentemente, vigilar permanentemente. Ya el problema es cómo lo hace. Ahí lamentablemente el problema es cómo lo hace porque pues ustedes saben que una entidad pública tiene mucha contratación y vigilar cada uno de los procedimientos es un poco complicado. Entonces, ellos documentalmente hacen una gestión completa, pero a nivel ya documental interno, directamente a la oficina, revisar, y en tiempo de pandemia un poco complicado, mirar si cumplen todos los documentos, que un documento no sea adulterado, alguna cosa, si lo hacen de una forma aleatoria, toman muestras, analizan, estudian, y es muy complicado porque los corruptos, de alguna manera, esos sujetos alejados de la normatividad, siempre se las ingenian. Antes la Contraloría decía, no, vamos a investigar los procesos de contratación que sean muy altos. Ah, una cuantía superior.
pero después empiezan a verificar, ay, venga, ¿cómo así? Entonces, el corrupto lo que hace es que busca contratos pequeños o cogen un contrato o toman un contrato grande y lo supeditan a varios contratos pequeños. Entonces ya no lo van a investigar. La Contraloría tuvo que cambiar la forma de trabajar y se manejan de otra manera. O sea, ya son cosas como el día a día. Bueno, voy a dar algunos ejemplos o les planteo algunos ejemplos de quién ejerce gestión fiscal. Porque es un error creer que la gestión fiscal solamente es ejercida por el ordenador del gasto. Eso es un error. Gestión fiscal es algo aún más amplio. ¿Quién conoce al famoso almacenista, el que lleva, es el típico señor o la típica señora que realmente tiene una vida medianamente placentera, porque no tienen pues como mucha responsabilidad aparentemente, pero tiene un grado de responsabilidad enorme? Porque ese almacenista tiene que llevar el control de todos los bienes que tenga esa entidad pública. Si se pierde algo, ese almacenista debe responder. Si se perdió un lapicero, ese almacenista debe responder. Un computador, maquinaria, absolutamente todo. Y esos controles son un poco complicados. Cuando hay un cambio de periodo a periodo, se debe hacer un empalme. Es decir, yo le entrego a quien me va a reemplazar todo bien hecho, pero cuando uno va a determinar eso, eso nunca lo hace. Y siempre eso es que fue el anterior, es que fue el anterior y fue el anterior. Pero lamentablemente para nuestro sistema normativo todos van a responder y de forma solidaria. Eso es uno de los cambios que trajo la ley 1474 en el artículo 119. Eso no lo tengo aquí en esta presentación, pero les voy a aclarar. En todos los procesos, a nivel de, por ejemplo, las acciones de reparación de repetición, el medio de control de reparación directa, la responsabilidad fiscal, son solidariamente responsables, es decir, todos los que tengan que ver con esa gestión tienen que salir a responder económicamente por el todo y de forma ilimitada, hasta que se logre entender que se pagó todo. ¿Listo? Igualmente, hay un caso que para el caso de nosotros los abogados es muy complicado y es para el servidor público o contratista que ejerce la defensa judicial del Estado. Uno cree que eso es como muy arbitrario y uno dirá, pero eso que, pues, ¿y el abogado qué culpa tiene? A ver, en Colombia somos expertos en crear a veces modalidades delictuales. Pues no estoy hablando mal de mi patria, pero sí debo lamentablemente decir que uno aquí escucha de unos casos demasiado extraños y es que se lograron, estaban demandando a una entidad que prestaba pues obviamente las pensiones a las personas ya después de todos sus años de trabajo y eso resultaron abogados defensores de las entidades que administraban los recursos de las pensiones y jueces que se encargaban de, el litigante presentaba la demanda, el juez ya conocía previamente esa demanda, la contestaba ese abogado de esa entidad que administra las pensiones y extrañamente conseguían una pensión cuando no había derecho. Desde ahí se dijo, no, venga, venga, aquí también hay un pequeño detrimento fiscal y tenemos que entrarlo a controlar. Entonces ya también hasta ese mismo abogado tiene que entrar a vigilarse, porque si él mismo no controla de qué manera concilia, de qué manera puede transigir un determinado caso, o sea, tiene mucha afectación para poder vigilar eso. William veo que me escribió otra cosa. Si es el caso, tiene una fuerte multa por bueno, ahí viene otra conducta, pues es que está largo y lo leí un poco rápido. Hay una cosa muy importante. Eh, en derecho administrativo, o en este caso en lo que todo es derecho sancionatorio, vamos a hablar de dos culpas. Culpa por el proceder y culpa en la vigilancia. Eso tiene otros nombres en latín que no entiendo por qué lo seguimos hablando, pero a veces los abogados nos encanta hablar en latín, no entiendo el sentido, pero es que no solamente el gestor público, por ejemplo, el caso del almacenista, que hizo su superior para no vigilar, y si el superior se dio cuenta que el almacenista no lo tenía dentro de su, pues, su inventario, o por lo menos no aparecía físicamente el bien, ¿qué hizo este? Aperturó algún tipo de proceso disciplinario, se presentó algún tipo de denuncia. Esto es muy importante porque también el simple hecho de omitir una conducta cuando estoy obligado en hacerlo es abocarse a un elemento de la responsabilidad fiscal. Uno debe responder no solo por su actuar, sino también por su omisión.
Listo, no sé si de alguna manera respondo a la pregunta que me estaba haciendo William, pero esa es la finalidad. Yo debo estar siempre presente y una sola conducta debe abocar otras varias conductas. Hay una muy importante. En época de pandemia, por lo menos en Colombia, algunas entidades financieras, bancos del sector privado, eran los que estaban administrando y entregando los recursos públicos a las personas que les querían dar subsidios. Pues estos bancos que están administrando recursos públicos o, por ejemplo, subsidios de vivienda, también están ejerciendo gestión fiscal y es muy preocupante eso, el tesorero, el revisor fiscal, las cámaras de comercio, las cajas de compensación familiar, el prestador de servicios. Hay un caso muy particular. De pronto, aquí es algo que uno dirá, si es verdad, sí. El interventor en los contratos tiene una función muy importante. El interventor en los contratos es aquella persona, bueno, también lo llaman, el interventor lo vamos a llamar en los contratos de obra y lo vamos a llamar supervisor en los, por ejemplo, en el contrato de prestación de servicios, ¿cierto? Pero es la misma figura. Y uno tiene que velar permanentemente porque efectivamente esa función o esa obra se está adelantando de debida manera. Pero resulta y pasa que el interventor no atendió, no vio, no advirtió una conducta que era nociva, no vigiló, no controló. Eso es delicado. Ese interventor también se va a ver abocado al proceso de responsabilidad fiscal. Y hay un punto muy relevante acá y es, me anticipo un poco pues como a lo que continúo y es, todo proceso de contratación pública y la contratación hasta de los servidores públicos en cuanto a prestadores de servicios, etcétera, se ven abocados a contratar pólizas, seguros, obviamente por el cumplimiento de su gestión, cumplimiento de la obra o seriedad de la oferta, etcétera, etcétera. Ese supervisor o ese interventor o ese superior jerárquico que da las órdenes o no, debe entrar dentro de su función y si se ve que, no sé, no se cumplió con la obra o ese servidor público no cumplió con su cometido o ese prestador de servicios no hizo la función para la cual fue contratado, deberá afectar esa póliza, es decir, cobrar ese dinero. Si no lo hace, también se ve abocado a un control fiscal, a una responsabilidad fiscal. A lo mejor dicho, prácticamente no por todo puede caer en un proceso de responsabilidad fiscal. Eh, y ahora, ¿qué no es gestión fiscal? Porque ya vemos que la gestión fiscal está en prácticamente todo. Es más fácil decir qué no es gestión fiscal. Nosotros podríamos indicar que la gestión no es fiscal en los actos que son, o las funciones que son legislativas, es decir, reguladoras. Y, insisto, yo hablo de funciones, no de poderes públicos. Y de la función jurisdiccional. ¿Estamos claros hasta ahí? Esas funciones no van a comportar gestión fiscal, para nada. Tienen otros controles, sí, disciplinarios, penales, lo que quieran, pero gestión fiscal no va a haber. Y obviamente, pues sobra decirlo, el funcionario que sustancia o impulsa los procesos de responsabilidad fiscal, pues sí, este sujeto no va a tener nada que ver con el proceso de responsabilidad fiscal, o sea, pues está ajeno a esto, tiene otros controles, después llegará la auditoría y le dirá, venga, ¿usted qué está haciendo? ¿Qué pasó? Pero esa es la actividad. Hay que mirar algo. ¿Qué es un hallazgo entonces? El hallazgo, digamos, lo que es lo más importante que vamos a encontrar en el proceso de responsabilidad fiscal y es el inicio para poder abocar un proceso administrativo de responsabilidad fiscal. El hallazgo es el producto, es el resultado de toda la investigación, gestión y control que trató de hacer de alguna manera la Contraloría y pudo encontrar, supongamos, hombre, es que en ese proceso de contratación extrañamente pasó algo. Es que el alcalde del municipio de Medellín, un ejemplo, dijo que para embellecer un determinado puente, entonces íbamos a construir como unas materas, como unas plantas pues ahí especiales y le vamos a poner una florecita. Esa florecita especial tan solo se consigue o tan solo la está cultivando un amigo especial que tiene ese alcalde. Qué particular. ¿Existe entonces un proceso de contratación medianamente amañado? Hombre, sí. Entonces la Contraloría de ahí dice, eso está delicado, aquí pasó algo raro. O cuando le entregan a algunos particulares dineros para que los entreguen a título de subsidios a ciertas personas y extrañamente los subsidios no llegan a las manos de las personas que sí deberían llegar.
y la Contraloría hace una investigación, hace unas encuestas y analiza y se da cuenta que esos dineros no fueron entregados a las personas que debería. Ah, entonces existió un posible hallazgo ahí, sí. Entonces vamos a decir que ese hallazgo es eso preocupante que la Contraloría advierte como delicado. Es importante aclarar y reiterar que no es el único control que se activa. Puede que la Contraloría se dé cuenta por ellos mismos, puede que tengan conocimiento por parte de la misma autoridad pública que diga, venga, investigue que aquí algo pasó y me preocupa. Y es mi obligación como servidor público ponerlo en conocimiento. O puede que provenga de un proceso disciplinario donde fue sancionado el funcionario, o puede que provenga de un proceso penal. Dentro de ese proceso penal, entonces se dieron cuenta que se cometió un peculado, entonces, uy, venga, ¿qué pasó aquí? Esas son las formas mediante las cuales se puede llegar y ese hallazgo es el insumo importante para abocar el procedimiento. ¿Qué sucede y qué pasa aquí entonces? Ese hallazgo tiene unas características muy propias. Tiene que ser objetivo, tiene que ser relevante, debe responder a unos hechos, tiene que ser claro y muy preciso, verificable y tiene que ser útil. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro de los procesos de responsabilidad fiscal tiene que ser relevante, importantísimo, que cuando la Contraloría haga la investigación, y aquí ya viene una especie de crítica y cómo vamos a mejorar. Dentro del ejercicio profesional que hemos tenido, pues los de esta disertación, obviamente la doctora Dani que no se encuentra, hemos encontrado algo muy particular y es que la forma más práctica de uno lograr defender a una persona abocada a una investigación de estas es lograr desvirtuar la investigación que hizo la Contraloría. Es decir, ellos hacen a veces unas investigaciones que carecen de individualización de los sujetos, errores en el procedimiento, generación de causales, por ejemplo, como nulidades. Eso es muy común. O cuando no son objetivos porque no cumplieron con su propio manual interno de investigación. Pues desde ahí uno puede empezar a adecuar ciertas facultades o prerrogativas que uno tiene como defensor para lograr de cierta manera reducir sanciones. No estoy diciendo que esto será el deber ser, lo estoy diciendo es cómo debería organizarse realmente el control y la vigilancia de Contraloría, que a veces se cometen errores, ¿cierto? Más, hay algo muy puntual. Hay un error garrafal y es que cuando se haga esa investigación, ese famoso detrimento debe estar cuantificado. Si no está cuantificado, no vamos a poder hablar de una responsabilidad fiscal, porque la responsabilidad fiscal es patrimonial. Ah, bueno, que se perdió dinero, listo, el dinero es fácil, pero cuando es un bien, ¿cómo le vamos a dar esa avalúo a ese bien? ¿Cómo se hace el avalúo? ¿Quién lo hizo? Todo eso hay que entrarlo a objetar de alguna manera. Desde ahí podemos empezar una forma de defensa. Eh, Ahora sí quiero que analicemos algo muy puntual. ¿Qué es la responsabilidad fiscal y para dónde va esto? Este es el objeto realmente de nuestra investigación. ¿Qué es la teoría sistémica o qué es la teoría unitaria de la responsabilidad fiscal? O de la responsabilidad. Buscamos propugnar por unos elementos unificadores que puedan adecuarse a todo tipo de conductas que puedan buscar responsabilidad. Verbigracia, la responsabilidad del Estado, que es de índole jurisdiccional, o la responsabilidad disciplinaria, que es una responsabilidad de índole administrativa, o la responsabilidad fiscal, que también es de índole administrativo. Vamos a decir entonces que la responsabilidad es la obligación que tiene un sujeto de derecho, y aclaro que en la fiscal va a ser una persona jurídica estatutaria o una persona individual o biológica, pues como cada persona, que va a tener la obligación de tener que salir a resarcir o reponer esa pérdida patrimonial, esa pérdida, puede ser hasta un servicio que se dejó de prestar y que causó un detrimento, ¿cierto? Como bien les decía, puede ser una acción o una omisión. Ahora voy a pasar a hablar de los elementos unificadores. Nosotros sostenemos que esos elementos unificadores van a ser 4. Esos elementos unificadores vamos a decir que es el daño o la conducta dañina. Y esta misma, insisto, es una acción o es una omisión. La omisión en el evento de que sea obligatorio. Nuestra Carta Política en el artículo 6 nos dice que cuando nosotros hablamos de una responsabilidad, los particulares van a responder por sus acciones.
Y los servidores públicos, funcionarios públicos en cualquiera de sus denominaciones, hasta el particular que le colabora al Estado, lo va a hacer por esto mismo, es decir, por su actuar, pero también por su no actuar cuando estaba en su obligación, cuando tenía esa posición de garante, ¿cierto? Cuando yo tenía la posibilidad de poner en conocimiento algo y no lo hice, es mi obligación hacerlo. Igualmente tenemos un factor de atribución de responsabilidad, también se le llama títulos de imputación, etcétera. Esto simplemente va a responder es a las razones jurídicas mediante las cuales un sujeto de derecho, en términos generales, está obligado a salir a responder. Este a su vez se descompone en dos tesis, la tesis objetiva y la tesis subjetiva. De antemano les digo, nuestro régimen constitucional y legal estableció que aquí el servidor o la persona que está siendo investigada va a responder solamente por un dolo, y entendiendo el dolo no desde el punto de vista penal, porque esto es un procedimiento administrativo, sino que va a responder a esa intencionalidad de causar ese daño, a la intencionalidad de generar ese detrimento, ¿cierto? Y a la culpa grave es cuando sencillamente lo deja como una suerte, algo que puntualmente él tiene la posibilidad de comprender y entender, pero aún así no hizo los controles correspondientes. Recuerden que usted en estos procesos se ve abocado o por no vigilar bien o sencillamente por su forma de proceder, ¿cierto? Vamos a hablar de un nexo causal, que vamos a decir que el nexo causal va a responder a esa acción o a esa omisión que se dejó de hacer y que tenga que ver directamente con esa pérdida o ese perjuicio que se tuvo por parte de la autoridad pública o el erario público. Y yo le llamo perjuicio porque el perjuicio va a ser directamente la consecuencia de ese daño. El perjuicio es el que directamente vamos a decir que es ese menoscabo al patrimonio público, ¿cierto? Tanto en los bienes o en los servicios o en esa administración misma. Rápidamente vamos a decir que ese daño tiene unas características. Nuestro artículo 90 nos dice que tiene que ser un daño antijurídico, es decir, que el Estado no esté en la obligación de soportar, que el Estado no tenga por qué sufrirlo, verbigracia, digamos. Si el Estado compró una camioneta y la camioneta tiene que ir a llevar, no sé, ciertos servicios a una comunidad, pues la camioneta en esa carretera que no va a estar en buen estado, que está un poco deteriorada, ese vehículo va a sufrir daños. Claro, pues el Estado era consciente de ello y el vehículo va a sufrir un deterioro más rápido. Está bien, ese sí está obligado a soportarlo. Pero cuando uno empieza a ver que es que la camionetica la están utilizando para otro tipo de cosas que no corresponden a la función propia del Estado, hombre, ahí sí estamos hablando que el Estado no estaba en la obligación de soportarlo. O cuando sencillamente, esto sí es muy común en varios municipios que he tenido conocimiento, adquieren vehículos que ya están catalogados como siniestros, es decir, que ni siquiera los pueden asegurar. Realmente eso es un detrimento patrimonial enorme, porque eso no es una ganancia, sino que es una pérdida. Es comprar un bien que por obra y gracia del Espíritu Santo funciona. Pues, es más, hasta se pone en riesgo de alguna manera a las personas que lo habiten. Este daño tiene que ser personal, es decir, tiene que ser el mismo Estado el que lo esté sufriendo en cualquiera de sus manifestaciones, tiene que ser cierto, es decir, no puede ser hipotético. Es que si usted hubiera hecho esto, posiblemente se hubiera perdido. No, ocurrió o no ocurrió, simple. Tiene que ser cuantificable, como ya lo dije, tiene que ser pasado presente, es decir, yo no puedo hablar de un daño futuro, pues porque no lo sabemos. Y obviamente recuerden que el estudio o ese control va a ser posterior. Vamos a tener también que va a ser especial ese daño, ese perjuicio, y es que va a provenir tan solo de la gestión fiscal. ¿Por qué es importante mencionar esta gestión fiscal? Porque la gestión fiscal es una función administrativa y este procedimiento administrativo especial de responsabilidad fiscal es administrativo. Existe otro procedimiento a nivel jurisdiccional que es la acción de repetición y es aquella donde una entidad que se ve abocada a responder patrimonialmente por una demanda, no sé, tuvo que pagar por una pensión por una persona que trabajó sin contrato mucho tiempo. Ah, bueno, puede repetir, pero es otra cosa diferente. Ahí no fue gestión de lo público, ¿cierto? Pero se parecen, pero una es jurisdiccional, la acción de repetición, y esta es administrativa. Vamos a hablar de algunos típicos daños propios que se puedan dar en esto. Los sobrecostos en obras, pues creo que sobra decir que esa empresa constructora brasilera nos dejó unas grandes enseñanzas a nivel latinoamericano, ¿cierto? La pérdida de bienes en el inventario, pues ni hablar, o la entrega de subsidios, pues
voy a hacer un comentario que yo creo que todos lo vamos a conocer, pero gran parte de nuestra clase política es feliz haciendo campaña política con subsidios. Hasta donde yo tengo conocimiento, eso ni siquiera debería existir. Yo les dije al inicio que nosotros, que nosotros, que nosotros tenemos que sencillamente velar por la dignificación de la persona. Estamos en un Estado social de derecho y la entrega de subsidios es propio, pero en un Estado benefactor. Entonces, a veces nuestra clase de dirigente política confunde los modelos de Estado. Claro, es cuestión de cultura jurídica y de enseñanza, pero bueno, algún día llegaremos a ese estado. Eso es importante. Esto que les traigo a colación ahí me interesa mucho más que verifiquemos cuándo se va a presumir el dolo o esa intención de los servidores públicos cuando estén actuando como gestores fiscales. Puntualmente, si ese servidor público ya fue condenado penalmente o disciplinariamente, se va a presumir que actuó con la culpa, con dolo, perdón, que tuvo la negra intención. Si es así, la Contraloría que dice, de una hallazgo, de una nos vamos y de una es un proceso especial que es un poquitico más cortico que ya se los voy a contar. Y la culpa grave, pues es lo que ahorita les estaba contando, cuando esos pliegos de condiciones son medianamente amañados, bueno, o esas, cuando digo pliegos de condiciones, qué pena que ahorita no lo aclaré, es la forma mediante el Estado le dice a las personas interesadas, hey, estoy buscando contratar esto, ¿quién me puede colaborar? ¿Cierto? ¿Quién está interesado? ¿Quién quiere ofrecer algo? Esos son los pliegos de condiciones. Ahorita cuando le mencionaba lo del puente, sí, eso es verdad. Esas cosas pasan muy seguro. Cuando, por ejemplo, la entidad pública no asegura los bienes, lo que les acabo de decir de la camioneta, eso no tiene sentido y lo hacen. Y no quiero mencionar el municipio, pero bueno, esas son las conductas donde se presume la culpa grave. Y ojo, es culpa grave. En estos eventos, insisto, la Contraloría se puede ir directamente a un procedimiento más cortito para poder sancionar. Aquí en esta gráfica que se ve un poco feo, pero pues les voy a contar. Los procesos de asignación de responsabilidad, los que adelanta Contraloría y eventualmente Auditoría General de la República, tienen dos frentes. Dos frentes, tienen dos frentes. El proceso ordinario, que es un proceso más expedito, más extenso, perdón, el expedito es el otro, más extenso, que si bien ustedes se dan cuenta, tiene 5 fases. Es más extenso, es más complicadito. Y a este proceso nos vamos a ver abocados cuando no hay directamente una forma, que ese hallazgo no es tan claro, ¿cierto? Y ahí tenemos que hacer un poco más de indagación, de investigación. Cuando ya tenemos hallazgo evidente, o cuando, por ejemplo, ya es, por ejemplo, el dolo, cuando ya está claro, fue condenado penalmente, pues de una. Ya nos vamos y auto de apertura de investigación y de imputación de una. Listo. Bueno, rápidamente. Esto me importa mucho a mí y aquí voy a hablar un poco de lo que ahorita me estaba comentando, creo que era William. Causales de exoneración y medios de defensa. Eso puntualmente es lo que la doctora Daniela, que más ha hablado de esto, vamos a hablar de esto. ¿Cómo podemos nosotros romper esos medios o esos elementos de la responsabilidad? Yo me atrevo a decir, y pues uno desde su ejercicio profesional pues se divierte mucho con esto, y es, ¿vieron los 4 elementos que les mencionábamos ahorita? Bueno, les mencionaba yo en nombre de la doctora Dani. Ese nexo causal se puede romper por un fuerza mayor o caso fortuito, hecho exclusivo de la víctima o un hecho exclusivo de un tercero. Simple. Yo no soy el gestor fiscal. O simple, yo no lo hice. O sea, cosas así. O simplemente decir, venga, es que yo no actué ni con dolo ni con culpa grave. Sí, eso hay que probarlo, obviamente, pero es complicado. Demostrar que nunca existió un daño o un detrimento, que es lo que ahorita nos hablamos, que sea cierto. La ausencia de individualización de las personas. La ausencia puntualmente de un buen procedimiento. Cuando digo un procedimiento es el proceso de responsabilidad fiscal, y qué pena que me estoy demorando un poco, pero es que el tema nos apasiona mucho en la investigación y por lo menos desde Vidoc hemos venido trabajando muy fuertemente esto y aprovecho de una vez, Vidoc tiene un semillero, obviamente con estudiantes de varias instituciones que estamos trabajando fuertemente. Quien se siente interesado pues, en hacer parte de este semillero, me lo puede informar a mí o no sé cómo hacemos pues, y después nos contactamos. Y ahora sí cierro paréntesis y sigo. El procedimiento administrativo sancionatorio de responsabilidad fiscal es un conjunto de etapas y subetapas tendientes a asignar responsabilidad, ¿cierto? Si en este procedimiento hicimos una notificación mala, pusimos un documento donde no era, esto puede generar nulidades. Y ahí viene algo muy importante. ¿Cómo funciona la prescripción?
La prescripción técnicamente, la ley la denomina raro. El efecto es el mismo, tanto caducidad como prescripción, que ya no se pueda seguir adelantando el procedimiento. La ley dice que desde que ocurre ese hecho generador del control fiscal, esa responsabilidad fiscal, ese hecho generador, tengo 5 años como Contraloría para aperturar para aperturar la investigación. Listo, ese auto de apertura. Si no lo hago entre los 5 años, caducó y no hay nada que hacer. Supongamos que sí se hizo ese auto de apertura, ya al final, uy, Contraloría corriendo, pum, listo, auto de apertura. Desde ahí tienen otros 5 años para que logren llegar a un fallo sancionatorio, obviamente. Si no lo hacen, prescribió, no hay nada que hacer. Así es como funciona, William, creo que ahorita me estaba preguntando, esa forma de la famosa prescripción, que primero nos habla de una caducidad, después nos habla de una prescripción, pero son los mismos efectos a nivel fáctico, ¿listo? Señores, disculpen que me tomé un poco más la palabra del tiempo requerido. Muchas gracias en nombre pues, de la doctora Dani y obviamente de quien les habla. Para nosotros es un gusto